Muy buenos días compañeros, compañeras y maestras. Mi nombre es Rafael Polanía. Soy estudiante de quinto semestre de psicología y el día de hoy vamos a hablar acerca de los hitos históricos del desarrollo. ¿Qué comprendemos como desarrollo? El desarrollo viene siendo un concepto de valores que promueven las concepciones hegemónicas de dominio en los cuales se da en el mundo en el que vivimos y quieren una parte de jerarquía, o sea, jerarquizar, culturizando nuestros pensamientos de acuerdo a sus ideologías. Se centran en objetivos de desarrollo como son las creencias, las culturas, la religión, la política, y todo esto está presente y todo esto genera violencia. Todo lo que se dice construye, o sea, el lenguaje también es una parte de desarrollo y estas realidades tienen que ver con nuestra forma de expresar nuestras opciones y conceptos. Este capítulo se basa en las visiones del desarrollo en la época del capitalismo. Las concepciones hegemónicas del occidente, capitalista, cristiano y blanco, naturalizan la idea de un mundo dual. Domina el racismo, la discriminación por género, la discriminación por pobreza o riqueza, la separación de ciudades y se separan los grupos en grupos raciales, de dominios o normas sociales. Se impone una Después de lo impuesto, como lo es la cultura de dominio, estas potencias que están sobre los países dominados, encontramos puntos importantes en la historia donde las ideologías capitalistas toman fuerza. En el siglo XVI, en el Tratado de Tordesillas, en 1533, entre España y Portugal, donde se presenta un documento del Papa Alejandro IV e inician una construcción de periferias. ¿Qué son las periferias? Encontramos las potencias que son denominadas un centro y a sus alrededores ellos realizaban lo que eran las conquistas de los sitios aledaños a su sitio centro y las volvían periferias. Se presentan o se formaliza un reparto denominado un nuevo mundo. Este nuevo mundo consistía en los países conquistados y se transformaban en periferias de todos los países que eran conquistados de acuerdo a su colonización. Se generan potencias, revoluciones industriales, está la posesión económica, dominio y comercialización. Las periferias vendían hacia el centro la materia prima y la materia prima organizaba y trabajaba esta materia prima, la convertía y la industrializaba, donde las periferias estaban obligadas a ser consumidores o compradores de aquellos implementos que el centro realizaba o industrializaba. A mediados del siglo XIX se desprenden las revoluciones industriales, la instauración de repúblicas liberales. En 1966, Paul Suisi surge el desarrollo de las colonias. Él nos explica que es una condición necesaria para perfeccionar este capitalismo. ¿Perfeccionarlo en qué sentido? En el sentido de que el capitalismo ya va a ir a coger más auge y surge este desarrollo como colonia, ese imperialismo y civilización automatizado. En la Primera Guerra Mundial, las potencias vencedoras celebraban su dominio ante las potencias perdedoras o generalizaban un pacto de equilibrio, conocido como el Tratado de Versalles, que ocurrió en 1919. Este desarrollo de proceso natural se presenta hacia las colonias, hacia las periferias, como una evolución, como un crecimiento continuo. Las personas, las culturas destinadas a crecer, por eso el dominio de los países orientados al desarrollo, se caracteriza una continuidad, el desarrollo se presenta como un fenómeno irreversible, o sea, como si fuera algo natural, que como cuando nace una planta y crece y va dando su fruto, asimismo se está generalizando el desarrollo. Como tal, el desarrollo de una sociedad depende también de las personas. Las personas nacen, crecen y producen. Y asimismo hegemonizan naturalmente el desarrollo de una sociedad como fenómeno irreversible. O sea, el desarrollo no tiene reversa, no tiene opción de devolverse, no tiene opción de no existir.
En 1960 se da la teoría del despegue. Esta teoría nos muestra que durante el camino del desarrollo las sociedades tienen 5 etapas. Estas 5 etapas son: primera, una sociedad tradicional; segundo, pronunciación de el despegue, prepondición del despegue, y esta prepondición daría a una autorrealización de estas economías hacia un conocimiento. La tercera es la de despegue; cuarta, el camino hacia la madurez; y quinta, la etapa del autoconsumo. De aquí la modernización. Estas evidencias de la realidad nos desbastan una creencia en la cual nosotros como personas podemos darnos cuenta de que son unas pruebas a un desarrollo, y es una experiencia elocuente para demostrar la internacionalidad y el trabajo que se permite y para la expansión de un capitalismo. En el siglo XVIII, la proporción de la riqueza entre los países periféricos se ve totalmente diferente. La de los países nórdicos, la de los países centrales y los del sur se vuelve totalmente diferente. A finales del siglo XIX se vuelven totalmente diferentes y cambian. A mediados del siglo XX la distancia fue totalmente diferente, y en el 2003 el Banco Mundial ilustra los indicadores sobre el desarrollo de las grandes diferencias existentes entre los países ricos y los países pobres. Siempre va a existir esta diferencia. Los países ricos gastan mucho, y en la actualidad son mucho el dinero que ellos desgastan, mientras que los países pobres viven del trabajo, la comercialización, el pago de deudas, la constancia en cuanto a poder comercializar lo que los países ricos fabrican. Entonces tenemos una paradoja acerca del norte y el sur. Los países del norte capitalizan un desarrollo, mientras que el sur es el encargado de comercializar, de adquirir y vivir de la hegemonía de las desigualdades. Estos informes del desarrollo humano y las periferias de los países se viene dando todos los días desde muchas décadas atrás en países pobres. Los países pobres son exportadores de materia prima. Los países ricos compran y acumulan estas reversas, estas divisas y todas estas monedas importantes. La forma en que ellos comercializan y venden son recursos que van a generar más dinero y más bienes hacia los países del norte, mientras que el sur va a estar influido por una economía baja acerca del poder del norte. Esta situación es paradójica porque la verdad, los países del sur son los productores de la materia prima y viven hegemonizados y dominados por las colonias, por decirlo así, o las políticas del norte. Además del desarrollo, los países del norte desarrollan mucho más rápido que los países del sur. Un sur pobre causa dependencia estructural, causa dependencia política, se capitaliza acerca del desarrollo del norte, y todo esto genera un círculo de escasez. Por ejemplo, en este momento existe un retorno de los países, el liberalismo económico. El norte tiene todo y se defiende acerca de una libre competencia, un neoliberalismo, y funciona de acuerdo a un punto de partida del desarrollo. Todo esto se ha hegemonizado y se ha organizado tipo individuo-empresa de acuerdo a los tratamientos de libre comercio. Los estados hicieron avances para liberar progresivamente los inicios del comercio. Se hace un intercambio de divisas, se cambia materia prima por deudas exteriores. Los bienes y servicios se privatizan y dejan de ser ya servidores o servicios públicos, sino que se convierten ya en divisas de personas que pueden acceder a privatizar, a hacer, por ejemplo, cambios políticos, cambios públicos, cambios de derechos. Estos bienes y servicios cambian tanto en el estado del norte como en los estados del sur. Existe una apropiación, escasez, se han encontrado reglas de libre comercio, por ejemplo la OMC o el aval para dominar el mundo. Existen las patentes del corso. Todo esto es un mito acerca del mercado total. Todo se vuelve un mercado total. Y en épocas de la conquista y de la colonia, los invasores
con espada y guerra sometían a los pueblos indígenas y se llevaban la materia prima que ellos tenían. Entonces de ahí ya se ve que es un imperio absoluto de mercadeo y entonces definimos que el desarrollo viene basado en una hegemonía donde encontramos que el fuerte y el rico es el que tiene el dominio y el pobre tiene que trabajar muy fuerte para poder lograr sus cometidos o sus intereses personales. Gracias.